Hola, vamos a la clase número 2, donde veremos la factura pro forma y algunos documentos que tienen una mayor entidad que la factura pro forma para operaciones de mayor calado. Cuando en una operación de compraventa internacional vamos a realizar una venta, lo más normal, lo más habitual, es realizar una factura pro forma, que es una oferta donde vamos a plasmar todas las condiciones que hemos negociado con nuestro importador. Por lo tanto, el exportador tendrá que realizar previamente una factura por forma para que las dos partes, tanto el exportador como el importador, lleguen a un consenso de que todo lo que se ha estado negociando, todo lo que hemos estado hablando previamente, todas las condiciones sean las correctas y que las dos partes estén de acuerdo. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que dar a la hora de estructurar una compra-venta, una venta internacional, será tendremos que estipular una factura pro forma de un pedido en firme que hayamos tenido de nuestro cliente. ¿De acuerdo? En nuestro caso os mostramos un ejemplo de nuestro equipo que tenemos en la Escuela del Emprendedor y uno de ellos tuvo una empresa de alimentación ecológica y este sería un documento que nosotros en España le llamamos Albarán y que es un documento que previo a un pedido establecido por el importador sirve también para constatar que se ha hecho un pedido y también para poder descontar esos artículos de nuestro almacén. Luego realizaremos la confirmación por parte de tanto del importador como del exportador que todo es correcto. En el momento adecuado, cuando sea estipulado, se expedirá la mercancía en un tiempo concreto y a partir de ahí empezaremos a expedir los documentos que veíamos ayer: factura comercial, packing list, documentos de transporte, documentos de seguro de mercancías, certificados, etcétera. La factura pro forma es un documento que le sirve tanto al comprador como al vendedor tener la información sobre la operación. No es eh, simplemente un presupuesto como conocemos, sino simplemente es un documento en el cual vemos constatado las condiciones de la operación. Podemos comprobar que, por ejemplo, en este modelo que os muestro, el número de la factura por forma es un número alfanumérico, no tiene por qué ser solamente números, tiene una fecha, parte de un sitio concreto del planeta, se vende a una empresa, se hace a través de un puerto la mayoría de las veces, hay una descripción de la mercancía dependiendo de qué tipo de commodity o producto, llevará una serie de informaciones de color, de tallas, de unidades, de cantidad, de el precio en la divisa que sea, cantidad total, etcétera. Y luego también podemos especificar eh, a través de qué medio de pago se realiza. En este caso os muestro un crédito documentario, una carta de crédito, letter of credit, a 90 días después del bill of lading, quién es el beneficiario, o sea, a quién le vamos a pagar. El beneficiario siempre es el exportador, cuál es su dirección, el número SWIFT de su banco, qué tipo de Incoterms estamos utilizando, Incoterms 2010, el 2020, etcétera. Hay algunos datos que los veremos más adelante que hacen referencia a lo que es el crédito documentario. Por lo tanto, en este momento no vamos a comentarlos y pasaremos a la parte de el seguro. En este caso, por ejemplo, como vamos a utilizar el CIF, que ya os mostraré
todos los Incoterms y los estudiaremos en una clase concreta. En este caso hacemos una póliza de seguro por el 110% del valor de mercancía, como dice el CIF. También podemos tener una cláusula en cuanto a inspección de calidad y pesos que será llevada a cabo antes de la carga por SGS, Bureau Veritas, la empresa que sea. Y son certificados que se toman como definitivos, puesto que tanto el exportador como el importador acuerdan que ese certificado es el que considerarán válido por las dos partes. Y luego podemos también incluir una cláusula sobre arbitraje, puesto que a veces el fuero del país del exportador no es aceptado por el importador, por lo tanto, tienen que someterse a un tribunal o un arbitraje internacional intermedio, neutral, que no corresponda ni al país del exportador ni al país del importador, aunque habitualmente en la mayoría de las operaciones se someten, tanto en una factura por forma como en un contrato que tú puedas realizar, al fuero del exportador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis una cláusula para poder utilizar el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, de Ginebra, hay muchas sucursales y que podéis aceptarlo como definitivo. Por lo tanto, diremos que la factura pro forma es un documento en el cual figura eh, toda la descripción del producto o de la commodity que estemos utilizando en cuanto al precio, primero ficha técnica, una mínima información sobre la ficha técnica del producto, precio, divisa, condiciones de transporte, condiciones de pago. Y no es un documento contable, por lo tanto, llevará un número como si fuera el número de un contrato, pero no es el número como una factura comercial para que sea contabilizada en vuestra empresa. También la factura por forma es un documento que sirve para que el importador, vuestro cliente, pueda solicitar una licencia de importación en el país X y que esto le proporcionará, en caso de que utilicéis un medio de pago como el crédito documentario, podrá justificar y solicitar la apertura de un crédito documentario, puesto que su banco, el banco del importador, necesitará toda esa información para poder abrir e implementar un crédito documentario y que el banco del importador le haga llegar al banco del exportador, el cual es el beneficiario de esa garantía bancaria que proporciona un crédito documentario y que esto le hará sentirse fehacientemente al exportador tranquilo de que va a cobrar, puesto que el crédito documentario, una de las particularidades que tiene, que son beneficiosas para el exportador, es que te da mucha seguridad de cobro, puesto que si tu banco de tu país, con el banco que tú trabajas, eh, te da las garantías de que todo es correcto y está en fondo y en forma bien realizado esa apertura de crédito, de carta de crédito, el que te va a pagar va a ser tu banco. Por lo tanto, la factura por forma es un documento muy importante para las entidades bancarias. Hay una forma también de realizar facturas por forma que podemos considerar muy sencillas y que podemos utilizar, digamos, de una manera más habitual incluso, en la cual simplemente lo que ponemos es referencias, cantidades, descripción de los productos, precio total, alguna reseña del tipo de Incoterm y condiciones de pago. No es necesario estipular
una serie de cláusulas que más bien están relacionadas cuando utilizamos un medio de pago como el crédito documentario y que cuando utilizamos el medio de pago como la transferencia bancaria, si nuestro cliente tenemos la suerte de que nos va a adelantar dinero previamente y nos va a hacer una transferencia bancaria, podemos utilizar este tipo de facturas pro forma que se parecen más a una factura comercial y que son las más habituales puesto que se utiliza muchísimo la transferencia bancaria. Por lo tanto, podemos hacer una versión muy reducida de lo que es la factura pro forma. En Europa tenemos dos requisitos para poder ser exportadores, que es inscribirnos en el registro EORI, que lo podemos hacer, estas dos formalidades las podemos hacer con la agencia tributaria, y luego existe otro registro que es el registro de operadores intracomunitarios, el cual podemos visualizar cualquier empresa del entorno europeo si está registrado, tiene un número, un número ROI, un número de IVA, que en realidad es el CIF de la empresa, con las siglas de su país. Por ejemplo, en España tenemos ES y el CIF de la empresa. Podemos ver en una página de la Unión Europea si está registrado o existe ese número que nos da nuestro cliente, lo podemos comprobar aquí. Eso sería una primera comprobación si nuestro cliente, pues por ejemplo, podemos poner en España, podemos poner B99 069 858, por ejemplo, no sé. Entonces tú puedes comprobar, en este caso no es válido porque me lo he inventado este CIF, pero si el número que os ha dado vuestro cliente de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, lo primero que tenéis que hacer es comprobarlo si está, eh, digamos, en el registro de operadores intracomunitarios. ¿Por qué? Porque con esta información, vosotros cuando hagáis una factura a un país de la Unión Europea, si está en el registro de operadores intracomunitarios, no tenéis que poner el IVA. Si no, vais a tener que facturar con IVA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si solamente queremos ser exportadores a países terceros fuera de la Unión Europea, nos tenemos que registrar en el EORI. No pasa nada porque cuando hagáis la primera exportación, automáticamente la agencia tributaria te va a registrar como exportador y ya quedarás permanentemente registrado como exportador. Por lo tanto, podemos decir que la factura pro forma eh, será la constatación de que todo está correcto, de que incluso muchas empresas tienen que sellar tanto electrónicamente, firmar electrónicamente como un sello y firma escaneado y se envía a la empresa y tú vuelves a reenviarlo con tu sello y tu firma, que todos los cálculos están bien redactados, que utilizamos el Incoterm que hemos hablado, los precios, unidades, etcétera. Luego tenemos otro tipo de acuerdos internacionales, y con esto ya acabamos la lección de hoy, como por ejemplo la NC-NDA, que es un acuerdo de confidencialidad, descripción y de no engaño. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que nuestros clientes nos puedan solicitar podéis descargaoslo de la Cámara de Comercio Internacional. Existen modelos perfectamente redactados en inglés y en español, por ejemplo, y podéis utilizarlo. Luego tenéis, por ejemplo,
una orden de pago una orden de pedido irrevocable de compra, como es la ICPO, Irrevocable Purchase Corporate Order, o la LOI, que es Letter of Intention, y la diferencia es que la primera llevaría coordenadas bancarias y la segunda no. Entonces es como un compromiso por parte de vuestro cliente de que quiere haceros ese pedido. Por lo tanto, tiene una entidad mayor que una simple orden de pedido. Luego existen los draft contract, que son proyectos de contrato, y soft offer, que son ofertas como una factura pro forma, pero muchísimo más desglosado, porque es como un contrato muy bien redactado, en el cual la oferta y el precio que vosotros vais a trasladar a vuestro cliente tiene una fecha determinada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os voy a enseñar una... Y tenéis, veis, en español, que es un acuerdo de comisión, discreción y no engaño, muy sencillito, en el cual aparece una parte, la otra parte, firma, etcétera. Pueden aparecer intermediarios, puesto que es un documento que se utiliza mucho en operaciones que existen varios intermediarios en la operación. Las NCNDAs se utilizan mucho en operaciones de mucho volumen de materias primas conocidas como commodities. Luego estaría la ICPO, que es la que os comentaba, y es un documento como el que tenéis aquí. Es muy sencillo, donde aparece las dos partes, información sobre la operación, ¿veis? Los bancos que vamos a utilizar, etcétera. Y la Letter of Intention, que sería algo muy similar, pero que no requiere que lleve la telegrafía que ponen los bancos, aunque es posible que podáis ver documentos, cartas de intenciones que lleven impreso la validación del banco. ¿Vale? Entonces, esta sería un poco la parte principal que os quería comentar en esta clase sobre modelos de contratos, los más habituales en comercio internacional, y sobre todo la factura pro forma tan importante en la operativa internacional. La siguiente clase nos adentraremos ya en la factura comercial, packing list y el resto de los documentos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Saludos.